Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestra sección Libros en Movimiento, que cada martes compartimos con todos ustedes lecturas referente a libros que estamos llevando cada semana. Este día vamos a hablar de un libro que hemos estado conversando ya hace varios meses o hace varias semanas, de un libro que lo creé. Entonces, hemos estado hablando acerca de capítulos digamos, de este libro y estamos compartiendo, hemos estado hablando, hemos estado también dando tips de cómo empezar a hacer, tener esa creatividad. Además, también hemos estado usando y hemos estado tomando herramientas de herramientas literarias para poder crear y para poder tener un objeto de estudio y poder ver cuáles son que cada uno de los elementos que complementan las creaciones literarias desde cero y que aportan o que nos van a dar ese crecimiento en en nuestra vida, digamos, cotidiana o en nuestra vida literaria, si es que así nosotros queremos tener o queremos escribir, vea, para toda la vida. Porque nosotros siempre escribimos, siempre contamos historias. Entonces, solo lo que nos hace falta tal vez son tips o tal vez son herramientas literarias que ayudan y aportan para tener un buen artefacto literario. Además, también este sitio de Libros en Movimiento, también si ustedes quieren tener una comunicación directa con nosotros o por ejemplo, si ustedes tienen preguntas respecto a elementos literarios, respecto a querer conocer cuáles son las situaciones o cómo podríamos crear este tipo o cómo podemos ver las narraciones o las historias que tenemos, ustedes también lo pueden hacer a través de las diversas plataformas que ahora tenemos en las redes sociales, como en Facebook, Twitter, Instagram, que me pueden encontrar como Eduardo Crespín, en el cual ustedes ahí también me pueden seguir, me pueden dar manita arriba, me pueden dejar comentarios, me pueden dejar mensajitos de texto en el cual nosotros les estamos respondiendo. Además, también tenemos la dinámica de Telegram y también tenemos la dinámica de WhatsApp, que es como los mensajes más directos en el cual ustedes pueden comunicarse con nosotros a través del número 73 51 85 86 si eres del Salvador, pero si eres fuera del Salvador y si eres de otro país, debes de agregarle 503 antes del número para poder agregarme al WhatsApp o al Telegram, en el cual estas son estas plataformas y que hay una diversidad de plataformas donde nosotros podemos compartir nuestras experiencias y también podemos utilizar estas herramientas para poder darnos a conocer a través de nuestros, que puede ser recursos, digamos, o nuestra creatividad para poderlas exponer al mundo y no solamente digamos, al tu territorio, sino que con estas diversas plataformas uno se expande y uno tiene como más interacción a través de todo el mundo, que son como herramientas tecnológicas que nos ayudan a ser visibilizados, ya que recordemos que dentro de las editoriales o dentro de los círculos literarios son muy cerrados o a veces son muy exclusivos. Entonces, utilizando estas herramientas, estas plataformas, nos damos a conocer y al mismo tiempo damos a conocer el artefacto que fue creado, porque a veces nos pasa, y ustedes pueden decir que sí o pueden decir que no, es que nosotros, por ejemplo, si tenemos, digamos, la creatividad de hacer cuentos, novelas, poesía, o tenemos la creatividad de hacer manualidades o de pintar, o cualquier tipo de habilidad que nosotros tengamos, siempre pasa de que no, digamos, no expresamos o no exponemos esto, o sea, esa creatividad a nivel digamos, al círculo cercano y luego al círculo más grande, vea, porque nos da miedo
el qué dirán, la crítica, etcétera. Pero haciendo uso de estos recursos que son las plataformas y que son plataformas digitales y que no solamente se quedan en el territorio, sino que se expanden a nivel mundial, en donde no solamente nos ven en El Salvador, por decirlo así, sino que nos ven en diversos países y a nivel mundial, es decir, alrededor del mundo. Entonces, puedes darte a conocer. Entonces, podemos utilizar estos recursos para podernos dar a conocer y no estar esperanzados en que una editorial te dé la visualización, sino que uno mismo puede utilizar estas plataformas para darse a visualizar. Entonces, es así como yo he tomado a bien utilizar las plataformas digitales para poder dar a conocer trabajos que hemos estado realizando durante durante este tiempo y que al mismo tiempo es bueno conocer o escuchar crítica de ustedes con respecto al texto, porque es el texto en sí quien se defiende, no soy yo, sino que es el texto, y estamos exponiéndolo. Entonces, este texto se llama Destellos de Luz, que si ustedes están interesados en conocer más acerca del libro Destellos de Luz, pueden retroceder o pueden buscar en la página de YouTube, en donde está, digamos, el capítulo 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera, hasta llegar hasta el día de hoy, que vamos a comenzar a leer hasta donde nos quedamos. Antes de comenzar, vamos a también dar como una, ¿cómo se le dice? Una retroalimentación del capítulo en el cual finalizamos la vez pasada, que se trataba de La Luz, la Dama de Hierro. Recordemos de que este cuento trata acerca de un personaje principal que es Luz. Luz es el protagonista principal de toda la historia, que va a estar marcado y que vamos a estar dando que a conocer, o que en cada texto que vayamos leyendo va a aparecer, va a ser el personaje principal, que ustedes a leer o a escuchar los cuentos que hemos estado leyendo, se van a dar cuenta que es el personaje principal, pero ustedes lo dirán, vea. Luego de ahí hemos conocido también un poco de la historia de Luz, porque cada vez que nosotros nos vamos involucrando más en la historia, cada cuento nos va dando un aporte importante y vamos creando en sí la situación o el contexto social, cultural, emocional, psicológico del personaje, porque vamos encontrando muchos elementos de la vida de este personaje. Y es muy interesante la propuesta que se tiene, debido a que, por ejemplo, nosotros somos, o digamos, como nosotros lo vemos desde el punto de vista literario, pero ya poniéndolo a nivel personal, digamos, cada uno o cada individuo, por decirlo así, este individuo tiene su propio entorno, tiene sus propias atmósferas, tiene sus propios contextos, sus situaciones, que desde el día cero, desde el día que empiezan a tener historias. Entonces, hemos querido o hemos tratado que este personaje, digamos, tenga este contexto, que cada vez que uno va leyendo tengan nuevos elementos que le aporten al personaje, además de todas las atmósferas que se crean en sí. Entonces, hace ya varios días o hace varias semanas estuvimos hablando acerca de Luz y la Dama de Hierro, que hablábamos un poco acerca de cómo ella había, que estaban comiendo habían preparado no era una sopa, era un pollo, ajá, con papas, que se hacía, que le traía recuerdos de Navidad, porque era como la salsa criolla, que le daba el sabor a todo el contexto de las papas, el pollo, etcétera, y que también hablábamos de que ella se recordaba de la salsa criolla, no de las salsas que actualmente encontramos en las tiendas, en los supermercados, que son salsas, digamos,
no son artificiales, pero son con preservantes. Entonces ella ponía en perspectiva de que ella se recordaba de cómo se recordaba esa salsa que al final era como en un momento de Navidad en donde tenían ese convivio y ese convivio le recordaba la salsa en sí. Además también estaba Elena, que era quien la cuidaba y en ese momento ella le dice que quiere ser, o sea, ella quiere sentirse nuevamente como antes debido a que ella padecía de como de una motricidad en el cual, digamos, agarrar una cuchara le costaba y llevársela a la boca también. Y ahí es donde nos quedamos, en donde supuestamente, bueno, ajá, donde nos quedamos, porque ella le empezó a preguntar que cómo había conocido a Chepe y así sucesivamente, que es el esposo que ya apareció, que es el esposo de Luz, y que nos habíamos quedado también en donde le decía de que, le preguntaba de que bueno, ella tenía una fama de que le llamaban que su familia era matadora. Y entonces, ella, Elena le pregunta si alguna vez le había pegado Chepe a Luz. Y entonces y ella le dice de que no, que una vez lo había intentado y que esa vez le había dicho de que cuando estuviera dormido, ella le iba a pegar y entonces, y desde ese momento es cuando aparece ahí un contexto, una situación o un acontecimiento en donde supuestamente Chepe ya no, digamos, tenía miedo. Entonces, y es así en donde termina, habíamos quedado en esa historia. Entonces, el día de ahora vamos a hablar acerca o vamos a continuar la historia que con el cuento que se llama Luz, una mujer de armas tomar. Así se titula. Vamos a leer el cuento y luego vamos a encontrar los elementos o las situaciones que nos parecen tan fuerte. Y eso que Chepe anduvo en la guerrilla. En la guerrilla. A ver, cuénteme cómo estuvo la cosa. Yo tenía solo un cipote cuando Chepe de Dundo se metió, disque para cambiar la injusticia. Se hizo guerrillero y anduvo con las armas en los hombros día y noche en el volcán. Creía que podía cambiar las cosas. De vez en cuando llegaban a comer, dormían y siempre pasaban donde la mamá de Chepe a traer las chengas o frijoles que molían en la piel. Pero una hora pasaba la guerrilla y la otra los militares. Chepe fue de esos que no mataba a los militares solo porque se lo decían, hasta que una noche le hicieron una emboscada a los militares y los llevaron y los llegaron a matar. Se los llevaron. Sabíamos que íbamos a morir encerrados o torturados o ejecutados, pero tuvo suerte. Solo estuvo encerrado unos 2 años, creo. Y ahora cuando me pones las noticias, esos malparidos comiendo del mismo plato, nos lavaron el coco, los cabrones. No se entere, niña Luz, siga comiendo, siga comiendo. Si vos ahí estás solo viéndome, ni comes vos también. Es que es tan buena la cosa, sígame contando pues. Si te contara, cuando estuvo encerrado no lo fui a ver ni una vez. Me daba miedo que me agarraran también. Dejé de saber de él y como solo era yo y el cipote, no me quedó otra de irme a trabajar a oficios en la casa de doña Marina, una chapina que vivía aquí por la colonia Escalón. Trabajé con ella varios meses y me convenció de irme con su hija para Guatemala. Para Guate. Y usted se fue con ella. Pues sí, por necesidad del dinero. Así que dejé el bicho a la mamá de Chepe y me fui con la hija de doña Marina. Pero vieras que después me arrepentí de eso. ¿Por qué, niña Luz? Ya vas a ver lo que me pasó por andar de aventada, que me fue mal. Hasta ahí termina en sí como el acontecimiento de esta historia. Podemos hablar
Con respecto a una de las cosas en donde me parece muy interesante y que también puede ser un contexto o una situación que a muchos les pasa o tal vez, vean, en este caso, no, bueno, en mi caso no podría decir que es como algo que me conmueva o que esté dentro de mí o que, sino que me lleva a estar más allá de lo que aparece aquí, que es cuando dice que Chepe tenía una convicción de ser guerrillero y decía de que se armó ¿de qué? Se armó de armas en el hombro y dice que pasaba día y noche en el volcán porque tenía la idea o porque, como dice ella, le habían lavado el coco de que luchar por un ideal o, sí, por un ideal lo llevaría a tener, ¿qué? Una visión de, podríamos decir, una visión o una perspectiva de que querer cambiar el rumbo, ya sea político, histórico o social, en el país. Pero a mí me parece un poco extraño, me parece absurdo, por decirlo así, cuando el mismo personaje dice de que ahora lo ven, o sea, me imagino que se refieren a, no lo dice explícito, pero me imagino que se refiere a personajes de la historia, ya sea de El Salvador o puede ser historia o personaje a nivel, dependiendo del contexto de donde estén, que, digamos, frente a frente o dentro de plenos o dentro de qué, de situaciones, crean este conflicto situacional en el cual dicen, ah, hay una división de poderes o él tiene un ideal, ellos tienen otro ideal, pero dicen de que o sea, que lo que le caía mal es que ahora en las noticias dice, esos malparidos comen del mismo plato, nos lavaron el coco los cabrones. Entonces, a mí me hace la referencia a esto de que, digamos, en ese contexto, en ese momento, luchaban por, digamos, un ideal y luego de ahí ese ideal hay bueno, se da como una situación de, podríamos decir, de apaciguar eh, el contexto, pero podríamos decir, va, si lo ponemos muy local acá en el país, en El Salvador, podríamos ver, o por ejemplo, nosotros que no hemos vivido o nunca vivimos, que la guerra, no conocemos, bueno, no podría decir que conozco exactamente la situación o el contexto histórico en el cual muchas personas sí vivieron ese contexto y conocen cómo inició ese contexto y por qué luchaban en ese contexto y por qué creían en ese ideal. Y luego ver, vea, por ejemplo, ver a partidos políticos ya ahora, en la actualidad, ver que llegaron al poder en ese sentido y ver que no tuvieron o se les olvidó la visión por la cual tal vez luchaban. Y ahora es como, digamos, por decirlo así, en las noticias, se ven que se están peleando y que no tienen que, digamos, un común acuerdo y después pensar o creer, porque también no conozco a fondo la situación de qué sucedía, vean, que se apoya uno contra otro o le dice, mira, te doy esto, o las negociaciones que podríamos decir, vea, pero metiéndonos en lo político, que esas negociaciones son los que al final conllevan o al final las personas ven ese ideal de que, puya, o sea, luché por algo que tal vez mm, hay muchos quedaron en la batalla, murieron o tuvieron algunos algunos problemas o, por ejemplo, sufrieron lesiones graves eh, en la guerra, por decirlo así, y que todavía tienen esas cicatrices en su cuerpo, por decirlo así, que no se pueden, o sea, no se olvidan. Y eso es lo fuerte en sí del mensaje tal vez que quiere dar el personaje, porque, o sea, pensar de que mataban, como dice ahí dice el texto, de que, por ejemplo, él no mataba militares y tampoco
o sea, tenía militares que eran amigos y tampoco no lo mataban, y por ese sentido fue que vivió, o puede ser que tuvo suerte, o puede ser que no, o sea, pudo haber tenido suerte en que no, o sea, la muerte no le llegó en el momento o no era su tiempo, por decirlo así, pero es lo que en sí nosotros podemos sacar a fondo de este contexto. Además, eh, también aparece algo interesante en donde se ve, se inicia o se da el inicio de una migración. No lo da en perspectiva así como, me voy a migrar hacia, como podíamos pensar, vamos a migrar hacia Estados Unidos y ahí nos vamos a quedar. No, sino que el texto lo que nos dice es que ella, al ver que Chepe se lo habían llevado y pensar y decir, vea, yo considero de que tal vez él era el que, en el cual el personaje sentía apoyo, dice de que pensó y que eh, su única solución era dejar a su niño o dejar al bicho, como dice ahí, o al cipote, que son como palabras salvadoreñas que refieren a niño, dejar al niño con ¿qué? Con la mamá de Chepe, que sería la abuela, e irse. Y dice de que o sea, ella lo que hizo fue dejar al cipote y irse a trabajar de oficios en la casa, que menciona ahí un personaje que se llama Doña Marina. Entonces, podemos ver que comienza o que nos da un preámbulo de lo que va a suceder o del contexto situacional, digamos así, que ella estaba viviendo en ese momento. Y dice que deja al hijo y bueno, yo me pongo a pensar a partir del personaje, de cómo, este personaje deja un hijo y ver cómo, digamos, yo no tengo hijos, ¿vea? Pero yo me pongo a pensar, muchas de las personas o muchos de las familias, por querer tener una vida mejor o por querer triunfar o por generar ingresos económicos, conlleva a la migración. Y esta migración no solamente puede ser migración de movilización de territorio, porque, por ejemplo, la movilización de territorio también puede ser un punto muy interesante en este tema, porque, por ejemplo, si yo vivo, digamos, en el campo y necesito mejores ganancias económicas, por lógica, tendría que migrar hacia capitales cercanas, pero eso son migraciones territoriales internas. Entonces, en este caso, si ustedes se fijan, por ejemplo, no hemos dicho exactamente en dónde se sitúa, pero por algunos elementos deípticos que nos va dejando la historia, se nos ocurre de que esta historia está en un ambiente urbano. Y es ahí donde dice de que se va a trabajar y dice que se va a trabajar en oficio de la casa de Doña Marina, que vivía en la colonia Escalón. Entonces, la colonia Escalón, si nosotros hacemos un rastreo del momento o de la situación o del contexto de trabajo, digamos, de oficio, no le estén cubriendo las necesidades que tal vez uno piensa que a tener, sino que existe una explotación doméstica, como actualmente podría decir yo que se vive en algunas casas o en algunos contextos y urbanos. Entonces, digo yo que a eso más que todo me refiero. Y luego de ahí, y dice que también aparece y se fue para Guate. Entonces, es ahí donde se queda ella. Ahí es donde se queda la historia y vamos a continuar leyendo qué más a Luz. Entonces, en el siguiente habla sobre que Luz
se va para Guatemala. Entonces ya nos da desde el tema, cuando dice que se va para Guatemala, ya vemos una migración. Bueno, yo considero que se dan dos migraciones. Una de la migración es territorial interna, que esta migración territorial interna es desde su hogar, podríamos decir el campo, hacia una ciudad, para obtener un beneficio económico y al mismo tiempo darle ese beneficio a la familia. Y luego vemos que también una migración sería externa, vea, que es desde El Salvador, digamos, desde El Salvador hacia Guatemala, que es un país cercano, digamos, pero que puede ser que tenga otro tipo de elementos sociales en ese entonces, que puede haber sido un vehículo para poder generar ganancias o al mismo tiempo poder tener otro contexto situacional en la historia, pero vamos a ver qué dice el cuento. Entonces nos dice, eran las 10 de la mañana cuando Luz llegó a dejar a Carlos a la casa de la suegra. Su cara reflejaba incertidumbre, miedo, pero como Luz sabía, estaba tomada. Aquí déjalo, te lo voy a cuidar hasta que vengas. Si no le hace caso, me lo pone en cinta. No te preocupes por eso. Carlitos aquí está muy bien cuidado. Luz se despide con mucho dolor en su corazón de su hijo, diciéndole, me voy a trabajar, Carlos, y haces caso a tu mamá Lisa. Pero, ¿vas a venir en la noche? Tuvo que mentir. Sí, en la noche regreso. Con lágrimas en los ojos, dejó a su pequeño hijo. En una bolsa de tela llevaba un par de ropa, zapatos y unos cuantos colones, sin pensar a lo que iba. Pasada una hora, llegó a la colonia Escalón, en la casa 17B, donde estaba esperando doña Marina. ¿Cómo estás vos? Pasá, no te quedes ahí. Te voy a presentar a mi hija. Con ella vas a trabajar. Con ella te vas a ir. Ella lleva todos los papeles que te van a pedir en la frontera. Vos solo deja que te revisen lo que llevas. Vaya. Hola Luz, me llamo Sonia. Conmigo vas a trabajar. Es bien fácil lo que vas a hacer. Solo harás limpieza nada más. De esta manera, Luz se va del Salvador por primera vez y última vez en toda su vida. Había hecho todo para ganarse la vida, pero hoy lo hacía no solo por ella, sino también por su hijo. En su mente se repetía una y otra vez para lograr convencerse. Todo está bien, todo va a estar bien. Dios no me dejará perder, esto es lo mejor. Acá aparece también una cosa, o bueno, lo que habíamos dicho anteriormente, de la decisión. Primero podemos ver un personaje que tiene una decisión en su vida que le va a impactar. Y estas decisiones, digamos, cada uno toma una decisión, ya sea buena o ya sea mala en su vida, y esta decisión lo que hace es que lleva así como una cadenita, es decir, al tomar una decisión, uno no sabe si le va a ir bien o le va a ir mal. En el caso de ella, tenía como una visión de que todo le iba a salir bien y que al migrar hacia otro país, podría o tendría la posibilidad de mejorar su condición, digamos, social, cultural, etcétera, tal vez en el cual vivía, que tampoco no hemos dicho exactamente, no hemos conocido eso, pero es lo que podemos decir. Y es muy triste también saber de que muchas madres de familia y también padres de familia y también abuelos, tíos, lo que sea, que tienen familiares, toman esa decisión de dejar a su hijo ya sea con el vecino, con el pariente, con el primo, con el tío, con la abuela o con algún familiar o con algún conocido y migrar. Entonces, y esa migración, o sea, no afecta solamente
a la persona, sino que también está detrás, ya sea su hijo, un familiar, o no sabemos cómo le puede suceder o cómo, qué le va a suceder, pero en el texto lo que sí podemos notar es que dejó a Carlos, que es su hijo, y se lo dejó con la mamá Lucía, que es la mamá de el papá, y le dice, y lo más triste es que le dice, pero vos vas a venir en la noche. O sea, el niño decía, sí, mi mamá sale a trabajar, pero en la noche regresa, o tal vez, digamos, regresa tarde o regresa, pero va a regresar. Entonces, se ve que el personaje del hijo está diciendo o piensa de que, o sea, él no lo ve ni bien, ni lo ve mal, ni tiene el razonamiento de decir, o sea, ¿y por qué te vas a ir a trabajar de noche o de día o etcétera? Sino que dice, él tiene la convicción de que va a regresar en la noche, pero aparece de que ella miente. ¿Y por qué miente? O sea, entonces es ahí donde uno se pregunta, hasta dónde nosotros conocemos o hasta dónde sabemos, porque yo eso me pongo a pensar, por ejemplo, muchas de las cosas que nosotros tal vez podemos tener en nuestra vida, a veces pueden haber sido logrados a través de mucho esfuerzo de nuestros familiares o de nuestros parientes y que tal vez nos han mentido, por decirlo así, para poder obtener eso y que al mismo tiempo nosotros ni conocemos de qué sucedió, porque por ejemplo, en el caso de él dice, o sea, piensa de que va a regresar en la noche y tiene la esperanza de que va a llegar, pero o sea, ella miente y dice ahí con lágrimas en los ojos, le dice de que, o sea, que sí, vea, y que se porte bien, y que le haga caso a la mamá Luis, etcétera. Y ella dice, o sea, y relata que y que ella, al salirse de digamos, de ese momento, de, del lugar, solamente lleva un par de zapatos, unos cuantos colones, que colones se sitúa, vea, cuando teníamos colones, porque ahora son dólares, pero podríamos cambiar de colones a dólares o Bitcoin como ahora se conoce, pero no sé, hay cada momento, ¿ya? Sin pensar por lo que iba imagínense, dice que en una hora llegaba a la colonia Escalón y aparece ahí el número y en la casa de la señora. Entonces, si ustedes se fijan, solamente llevaba un par de ropa y zapatos. Esos elementos de ropas y zapatos son como podríamos decir, objetos que tal vez representan lo que tal vez uno tiene, porque puede ser que los zapatos sean como un símbolo en los caminos o de instrumentos que en la vida uno no, o sea, son útiles para nuestro diario vivir y para nuestro andar. Y la ropa también, porque la ropa es como podríamos ponerlo así como un símbolo de protección o un símbolo ¿de qué? De abrigo o que podríamos llamarlo nosotros como símbolo, pero son como los elementos también importantes, igual que al aparece el colón, que podríamos decir la moneda o el dinero, que si a veces sin dinero uno no se puede movilizar. Por ejemplo, uno si se sube al bus con un centavo que le falte, no se puede movilizar o no se puede, ¿qué? Transportar o trasladar de un punto A a un punto B. Entonces, llevaba unos cuantos clones que no sabemos cómo los había ahorrado o cuántos eran, porque solamente hizo unos cuantos. No sabemos exactamente si son, digamos, 10 colones, 20, 100, no sabemos. Entonces, pero son como tres elementos importantes dentro de esa narrativa. Y luego de ahí aparece Doña Marina, que sería como la persona o el familiar que le va a dar ese contexto de trabajo pero lo que podemos notar acá que ella no iba a trabajar con Doña Marina, sino que iba a trabajar con la hija, que se llamaba Sonia. Y Sonia era la que se la iba a llevar hacia Guatemala y quien había hecho todos los trámites legales, porque recordemos que acá se puede ver una migración digamos, con planificación.
que en este caso no sabemos si se trata, bueno, si es trata de personas, porque o sea, no conocemos exactamente, pero puede ser, ¿verdad? Puede ser un adelanto que nos esté dando, porque dice que la hija llevaba todos los papeles que le iban a pedir en la frontera para dejarla pasar, ¿vea? Entonces, podemos notar de que habían hecho o que doña Marina cumplía, digamos, con la legalidad de poder viajar o darle la oportunidad de conocer un nuevo país, de ser Guatemala, y que al mismo tiempo tampoco no conocemos en sí con respecto a la historia del relato, eh, si existían este tipo de migraciones o este tipo de traslados de forma legal o puede ser ilegal. Pero en este caso sí era legal porque habían cumplido con todas las normas legales que le iban a pedir en la frontera. Y que quien era la responsable era Sonia, la hija, con la cual ella iba a trabajar y tenía, me imagino yo, que lo que dice aquí, la esperanza de que ella iba a ser la que le iba a dar toda la situación del trabajo. Y dice que de esta manera, que a mí me parece también algo así extraño, es cuando dice, y se va de El Salvador por primera y última vez. Nos están dando como un adelanto de qué es lo que puede pasar y que ella o sea, es lo que les menciono, tener esa decisión o esa convicción de decir, bueno, voy a migrar hacia un país para un mejor futuro de forma legal, pero tiene ese miedo que me imagino a todos les ha de pasar o nos pasa, no solamente de migrar, ¿verdad? Sino de todos los momentos o acciones o de trabajos o de que tengamos, que uno a veces uno tiene como esa esperanza de que todo va a estar bien o que todo va a estar mejor, etcétera. Entonces es lo que nos dice en sí el cuento que se llama Luz se va para Guatemala, que podemos ver esos temas dentro que a mí me mueven en sí en la historia. Ahora vamos a hablar de la otra parte en cuando se llama Luz en Guatemala. Niña Luz, no sé cómo pudo dejar a su hijito. Yo no me atrevería. La necesidad, hijita, pero vas a ver lo que me pasó. Ella decía que solo la limpieza, pero ¿sabes, Elena, lo que me puso a hacer esa vieja cabrona? Cuando llegamos, me dio el cuarto donde solo una cama cabía. La vieja no me daba comida, porque me decía que yo debía de comprarle la comida, porque era cara. No me dejaba tomar agua del chorro. Me acostaba a las 12 de la noche. Otras veces a la 1 de la madrugada y me ponía un despertador a las 5 de la mañana para que le planchara y le hiciera la comida. Pero no fui dunda. Cada vez que cocinaba, tomaba un poquito de su comida o de las monedas que encontraba en algunos de los bolsillos. Me los agarraba y salía a comprar a la tienda. Hasta que un día me llegó la conciencia y me dije, tengo techo, tengo terreno, tengo un hijo y no me moriré por tener dinero. Así que cuando llegó la mamá de ella, le dije, mire, doña Marina, me voy con usted para El Salvador. Ya no aguanto a su hija. El trato era que solo iba a hacer limpieza y me tenía haciendo un montón de cosas. Le cocino, le plancho, le hago limpieza, le lavo, le voy al mercado y ya me cansé. No me da comida, no me da agua, me levanta a las 5 de la mañana y me acuesto a veces a las 2 o a las 3 del día siguiente. No le creas, mamá. Las criadas siempre se quejan por lo que hacen. Pero hija, ya llevas como 20 empleadas y ninguna te ha aguantado tanto. Pero Luz, hemos gastado tanto en vos que no te puedo llevar de regreso a El Salvador. Doña Marina, sí ha gastado tanto. Sí, doña Marina, sí ha gastado tanto.
pero agárrelo de lo que del trabajo que he hecho, porque ni eso me ha cumplido. No me paga lo acordado. Siempre me dice que me lo está guardando, que me lo está guardando. Y así es de lo que me debe, agárreselo. Hoy mismo me iré, guardaré mis cosas. Y así fue. Luz tomó sus pertenencias, se las puso enfrente a la señora para que viera que no llevaba nada. Sonia no tenía el dinero para pagarle, por lo cual doña Marina, con el poco dinero que llevaba, le dio 200 quetzales, que en colones eran como 230. Luz los tomó, sale de la casa y se da cuenta hasta este momento de lo que acababa de hacer, por impulso. No se detuvo a evaluar que estaba en un país que no conocía. Caminó sin rumbo por un buen rato y se sentó en una acera a pensar qué hacer. Si ustedes se fijan ahí también podemos ver un momento del personaje que ya hemos venido viendo de Luz, que es la voluntad, el valor y también podemos ver que es una mujer fuerte, que no se queda solamente en pensarlo, sino que lo hace. Entonces, es como unos momentos de situaciones que a mí, no sé, me agrada en el sentido de que, o sea, leer la historia, o sea, es fuerte, pero también a veces uno tiene, o sea, como que nos baja la moral en el sentido de que nos quedamos callados, pero nosotros podemos ver a este personaje en el cual tal vez para todos, vean, que nos están viendo, tener eso de que digamos, si uno se siente mal o si uno no está o no le están cumpliendo lo que le han prometido, tener esa voluntad o tener esa voz de decir, o sea, ya me cansé de hacer eso y no me estás cumpliendo lo que me has prometido. Entonces es como ser fuerte y no importa, o sea, imagínense el personaje estaba dentro de un país donde no conocía y tener el valor de decirles, miren, ya me harté o ya me cansé de esta situación y mejor me voy, vea. Entonces, prefiero mejor aguantar hambre allá en mi casa a que estar aguantando maltratos, que ese también es otro tema que vamos a ver un poquito aquí, que es bien duro en el sentido de que hay muchas personas, o podemos verlo o podemos notarlo en que en sí el oficio de doméstica, no sé si solamente en nuestro país, El Salvador, o no sé si en los países latinoamericanos o a nivel mundial, hay una ley o hay un reglamento que le cumplan a este tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque se tiene una, podríamos decir, o sea, no se regula. ¿Por qué? Porque hay mucho, o sea, solo por decir que trabajan o son de oficio doméstico, tienen podríamos decir, hay una discriminación, al mismo tiempo no se le cumplen lo que se le promete, tiene un exceso de trabajo, como en lo que podemos ver ahí. Ese exceso de trabajo solamente por decir que están debajo de un techo que tal vez puede ser que tenga dinero, puede ser que no, dan la vulnerabilidad a un ser humano, porque digamos, lo piensan como que es, o sea, yo te pago y vos tenés que hacer lo que yo te diga, etcétera. Y como acá podemos ver que digamos, se costaba a la 1 de la tarde y le ponía el reloj. 1 de la mañana. Ajá, 1 de la mañana, ajá, 1 de la mañana, 1 de la madrugada. Y se despertaba a las 5 de la madrugada, o sea, ¿cuánto tiempo no dormía? Unas 2 horas, unas 3 horas. Y ella se sometía, o sea, en el sentido de que se sometía por querer trabajo y al mismo tiempo no le pagaban. Entonces, es bien yuca o bien cruel. Es yuca. O sea, es bien duro o es bien, ¿cómo podríamos decir? Es bien fuerte porque se están vulnerando los derechos que cada ser humano tiene de dormir, por ejemplo, comer, beber, etcétera. Porque imagínense hasta, bueno, nos dice el texto de que Sonia
le decía de que Luz tenía que pagarle para comer, o sea, y al mismo tiempo no le daba agua, no le dejaba tomar agua del chorro. Y, y también vemos también un poco de picardía en el sentido de que esta picardía era que se robaba las, bueno, sí es robo, porque sí es robo, se robaba las monedas que dejaban en los pantalones que ella lavaba, ¿verdad? Se dejaba ahí y que esto lo que hacía es que con este dinero salía a comprar a la tienda o algunas cosas, podríamos decir líquido, agua o cualquier chuchería que tuvieran ahí, pero ella era como, o sea, si no me da de comer, no me deja tomar agua, y entonces encontraba esos elementos para poder romper ese momento, esa situación, porque imagínense una persona, digamos, por ejemplo, nosotros tenemos a alguien que nos ayuda en nuestra casa, digamos así, y no le das todo lo básico que como ser humano es vital para uno, por ejemplo, el agua, la comida, etcétera. O sea, uno le está violentando los derechos civiles que cada uno, cada ser humano tiene, que también lo podemos ver aquí.